como que hay una opinión que de algún modo también es volátil y no tiene fidelidad ni al voto, ni al partido político que se presenta, ni a los medios de comunicación tampoco, porque también se va dando esa falta de fidelidad. La gente está buscando el dato donde quien lo tenga. Y el like. Entonces, la obsesión por el like también. Entonces, te digo que no es un fenómeno que se refiere únicamente, tal vez Merarda nos pueda hablar sobre esto, se refiere exclusivamente a los partidos. Es un fenómeno de la sociedad y del cambio que hay en la comunicación en general. Así es. Comunicación pública. Ya es otro elemento. Me gustaría diferente. añadir que nosotros estamos a nivel político y social en una crisis, pero es en lo que implica realmente una crisis, que es cambio. Hay un cambio generacional, hay un cambio sociológico y hay un cambio en sentido general en la población respecto a la manera en la que se relacionan con los políticos y con los partidos. Yo estoy de acuerdo con que se va diluyendo cada vez más ese sentimiento de lealtad a un partido X, pero yo creo que eso es un signo positivo, porque seguir a un partido como se sigue a un equipo de pelota es fanatizar una decisión que afecta de manera directa a la democracia. Perdón, y que debería tomarse de manera razonada. Que la despolitización es un signo positivo. Para mí es un signo positivo. Yo creo que las personas, lejos de aspirar a militar eternamente en un partido y seguir unas líneas generales, evolucionaríamos políticamente si comenzáramos a analizar a los candidatos en base a sus propuestas, a sus acciones, incluso fragmentáramos muchísimo más el voto. Digamos que es un participar de la política, pero no vinculándose orgánicamente de manera incondicional, es lo que tú quieres decir. De hecho, estudios que hice recientemente me dieron datos sorprendentes, y es encontrar que mucha gente que milita y pertenece al PRM simpatiza con candidatos a determinadas diputaciones que no están dentro del PRM, independientemente de las alianzas, y están dispuestos a votar por estos. Yo creo que ahora habrá diversidad en la votación en ese sentido, de gente que va a votar a la presidencia por uno. Agregar un nuevo elemento. Yo particularmente soy de lo que creo que los partidos hay que fortalecerlos, eso es bueno para la democracia. La depolitización es un área de mucho riesgo para la democracia, incluso porque la gente tiende a buscar otro mecanismo de participación. Y por otro lado, hay un punto que tiene que ver también con el clientelismo, y es la logística electoral. La logística electoral implica que los partidos y los candidatos deben tener automóviles, deben tener personal, deben tener dinero, deben tener... Lo que vemos es que tradicionalmente esa logística no entra en el análisis y solamente tienen posibilidad de ponerla en ejecución los que la han planificado previamente y cuentan con recursos para ello, que generalmente son los partidos que están en el gobierno. A ver, a mí Esmeralda. me gustaría añadir que nosotros también tenemos que verlo en materia del nivel de madurez política y social que nosotros tenemos como nación. Decía Simón Bolívar que 100 años es un día en la vida de un pueblo, en materia de madurez. Y nosotros todavía somos una nación que está ejercitándose en el proceso democrático. Antes hablábamos de todo este nivel de observancia que tienen estas elecciones y por qué necesitamos tanto, ¿verdad? Porque precisamente hay una debilidad institucional histórica que ha hecho que las personas no sientan confianza en las instituciones públicas, ni en los políticos, ni en la política a nivel general, y eso también tiene mucho que ver con este nivel de abstención. Pero sí me gustaría aclarar que entiendo que el fortalecimiento de los partidos políticos como instituciones es algo que tiene más que ver con su filosofía, con sus acciones, con sus directrices, con su manejo, incluso con su marca, que con ese pensamiento independiente y crítico que se debería fomentar en la población para entender que si a ti te gusta un candidato a la presidencia por un partido, porque tiene un nivel de preparación, unos ideales o un plan, tú puedes perfectamente votar por otra persona que sea senador por otro partido porque también comulgas con sus principios. Yo entiendo que la fragmentación y la división del poder es estratégico, porque cuando uno le da todos los poderes del Estado a una sola corriente política,
se vuelve muy peligroso. Eso debilita la democracia. Pues Eso hemos tenido es resultados recientes, recientes ese dominio de un solo y partido tanto tiempo. terribles. Entonces yo Pero creo el que país ya ha seguido. Sí, lo que te quiero decir, pero que eso no es bueno, porque no es bueno. probablemente si el PLD en esos 16 años hubiese tenido un mayor contrapeso, no incurre en muchas cosas Pero que pasó en el incurrió. gobierno de Hipólito. Yo creo que la oposición... Hipólito obtuvo 29 senadores. Llegó con mucho y después tuvo más. Y tuvo después más, pasó y con el tuvo PLD más. también. Hay otro aspecto. El PLD también tuvo 29 senadores. También, En un sí, momento, sí, sí. La práctica más perversa de la política, el transfugismo, y sobre todo la de un candidato que es capaz de ganar con los votos de un partido y de unos ciudadanos que votaron por él, y al mes se está pasando a otro partido. Eso debería legislarse en la República Dominicana. Yo personalmente soy partidario de que para detener eso las candidaturas sean de los partidos, para detenerlo. Porque si no, esa práctica va a seguir dándose, no se va a parar. Hoy es el PRM que está trayendo, mañana es otro partido, porque ya lo hizo el PLD anterior al PRM, no es una práctica, lo hizo Balaguer también. Fuerza del Pueblo al PLD también, con los llamados aguacates. Sí. Se sabía que iban a ganar en la boleta del PLD, pero se sabía que iban a cruzar por otro Eso lado. se detiene institucionalmente. Que las No es con un candidaturas- discurso ni nada de eso. Usted ganó unas elecciones, esa curul es del partido. Esmeralda quiere anotar algo. Yo pienso que sería peligroso. Más peligroso que el transfugismo. Anticonstitucional. Sí. ¿Por qué, Esmeralda? Los legisladores están para legislar, están para fiscalizar, están para ser vigilantes del poder y para hacer las leyes. Entonces, ¿qué pasa? Eso es un ejercicio que constitucionalmente debe hacerse de manera independiente y sin cohesión, aún del partido al que yo pertenezco. Si yo como legisladora, desde mi conciencia, mis conocimientos y mi ejercicio, estoy de acuerdo con algo que entiendo justo, pero mi partido no debo ser sometida a la obediencia de mi partido, porque entonces, democráticamente, estamos No, porque ese es perdiendo otro poder. fenómeno. El de la autonomía, tú lo vas a tener estando en este partido como pasándote a otro. Esa tensión va a estar permanentemente. Bueno, Lo que es pasa que es que el los partidos transfugismo en bajan este líneas. momento ha tomado una dimensión demasiado erosionadora de la democracia. Entonces, si esa no es la salida, tenemos que pensar. Pero el en transfugismo, otro. además de, yo creo que dice otras cosas. El transfugismo habla de un debilitamiento de determinados partidos. Sí, y de la calidad de la política. Y de la calidad de la política. Ajá. Y de la poca capacidad o incapacidad de renovación que tienen los liderazgos de los partidos políticos, que se acostumbraron siempre a que un líder se eterniza como presidente de un partido. Y- Una reflexión sobre algunos aspectos relacionados con este proceso. Yo creo que nosotros tenemos grandes lecciones de este proceso que estamos viviendo y también de la campaña. Y pienso que el tema del debate, que tuvimos uno en los años 60 con Bosch, fue el único. Pero que Hasta no, ese él no era tiempo. presidente, Pero era no candidato. presidente, era candidato en ese momento. En el Y 62 tuvimos ganó, que vamos. llegar al 2024 para tener algo de esta magnitud que se materializara. Y en ese sentido yo creo que ganamos todos como sociedad. Pero sí creo que debe institucionalizarse, es algo con lo que estoy totalmente de acuerdo, y que no tendría por qué ser solamente un solo debate. Yo creo que el hecho de que asociaciones, por ejemplo, como ANGE, que representan una gran parte de la sociedad, que recogen el sentir del empresariado, de asociaciones, de diferentes gremios, y llevan esa conversación que se tiene en esos sectores en forma de preguntas a estos debates, también están haciendo un aporte. Lo que sí yo diría es que hay que hacer una apertura y se debe democratizar la participación en los debates, porque el ejercicio del debate, la parte democrática funcional es que la población tenga la oportunidad de medir el carácter de los contendientes, de ver sus reacciones, cómo se desenvuelven, cuáles son sus propuestas. Y si esto solamente se hace en base a personas que representan partidos mayoritarios, entonces la esencia del debate como un ejercicio democrático que facilita una toma de decisión hacia un voto consciente se pierde.